Pan de vida, el sendero de la fe. Benedicto XVI, colaborador de la verdad, un profeta de nuestros tiempos. Los comienzos del siglo XX. Un mundo convulsionado con la revolución bolchevique y encaminado a fuertes conflictos bélicos de escala mundial. Con la herida aún abierta de la Primera Guerra Mundial y un pueblo germano resentido, afronta una realidad adversa bajo el fanatismo y el oscurantismo de una Alemania nazi. En medio de una reacción en cadena, de cambios bruscos y contrariedades del ser, Dios ya tenía escrito el designio del hijo predilecto del pequeño pueblo Marktl. Su nombre, Joseph Ratzinger, quien ya estaba destinado a ser el pilar y mano fuerte de la Iglesia Católica de la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI, como un colaborador de la verdad. Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI, una de las mentes más grandiosas de los últimos siglos. Fue un gigante y humilde trabajador de la viña del Señor. Demostró una inmensa labor docente y bibliográfica, destacando su extraordinario magisterio en su pontificado, rompiendo prejuicios y tópicos, siempre regalando la luz maravillosa de la sabiduría cristiana que alumbra nuestro tiempo y que él atesoró con su larga dedicación y estudio, con la asistencia del Espíritu Santo, repartiendo su gracia y conocimiento con sencillez, generosidad y luchando siempre en busca de la verdad. Un rasgo muy definido de su carisma y su personalidad. Bueno, la personalidad, yo la defino desde su pensamiento, ¿no? Su pensamiento, su vocación, su misión. Yo creo que él tenía claro que su misión era la búsqueda de la verdad, el explicar la verdad de la manera más sencilla y el llevarnos a la verdad. No solamente es una teoría, sino llevarnos a la vivencia de la verdad. La tercera encíclica es esto, Caritas in Veritate, tiene el título. La caridad en la verdad. No vivir en el amor no es renunciar a la verdad, o vivir en la verdad no es renunciar a la humanidad. Las dos cosas van unidas, ¿no? Las dos cosas son importantes. Y la verdad es lo que nos hará libre, dice Jesús, es lo que nos ayudará a caminar auténticamente. Entonces, para él era pues lo más importante de la vida cristiana, el amor. Dios es amor, pero la verdad, porque Dios es la verdad, Cristo es la verdad. Ven cómo esas dos cosas están estrechamente unidas. Y eso nos lleva a entender mejor nuestra realidad humana, no de una manera abstracta, ¿no? Estamos hechos para amar, pero estamos hechos para conocer y vivir en la verdad. Siendo cardenal, en su autobiografía, Mi vida, que cita un periodo de 1927 a 1977, confesaba que la elección del lema episcopal, colaborador de la verdad, que tomó para sí en 1977, al ser nombrado arzobispo de Múnich-Freising, fue la síntesis de su programa de vida y era la continuidad entre su tarea anterior del teólogo y la de obispo, que comenzaba. Porque con todas las diferencias que se quieran, confesaba, se trataba siempre de lo mismo,
seguir la verdad, ponerse a su servicio, ya que, en el mundo de hoy, el argumento de la verdad casi ha desaparecido, porque parece demasiado grande para el hombre. Sin embargo, si no existe la verdad, todo se hunde. Ahí está la razón humana llamada a vivir, a conocer y a vivir en la verdad. Y ahí está también la existencia humana, fruto del amor de Dios y destinada a realizarnos en el amor. Estos dos elementos que los tenía él desde muy joven, porque todos sus estudios teológicos los centró en San Agustín, que es otro de los grandes personajes de la historia de la Iglesia, que están apasionados por el misterio de Dios reflejado en el misterio del hombre, en el amor y la verdad. En efecto, la búsqueda y afirmación de la verdad siempre fue el empeño vital e intelectual de la trayectoria de Joseph Ratzinger. Su permanente trabajo de reivindicar la capacidad de la razón humana de acceder a la verdad y, en consecuencia, su insustituible y valioso papel en el acto de fe y en la auténtica reflexión teológica y vivencia religiosa. Cuando leemos los discursos de Benedicto XVI o cuando lo escuchamos hablar o cuando leemos sus textos, percibimos una musicalidad en su palabra. No solamente dice cosas verdaderas, sino que las dice con un ritmo, con una estética. Uno siente como una musicalidad o una poesía cuando Benedicto XVI se expresa, porque se expresa de una forma muy bella y él está convencido de que la verdad tiene que expresarse con belleza. Por eso también es un gran un enorme cuidador o custodio de la belleza en la liturgia, porque la belleza en la liturgia es una experiencia de la trascendencia divina que nos invita a hacernos después las preguntas racionales y hacernos las preguntas por la verdad. Pero la belleza siempre tiene que ir por delante también en la evangelización. Aunque la verdad tiene lugar central, quizá la belleza es el punto de contacto más atractivo con el mundo. El mundo entra en la experiencia de Jesucristo, por ejemplo, cuando ves la belleza de un santo, de un misionero que se entrega al servicio de los pobres. Eso es cautivador. Y después vienen las preguntas de, bueno, ¿qué hay detrás de la vida de este hombre para que pueda vivir el evangelio de esta manera? Y viene entonces la filosofía y viene entonces la teología. Pero a veces la belleza es el gancho adecuado. Y creo que von Balthasar y Ratzinger coinciden en ese punto. Llegaron a escribir algún libro juntos. Hay un libro que es ¿Por qué sigo siendo cristiano? ¿Por qué permanezco en la iglesia? Y ahí von Balthasar escribe una parte, Ratzinger escribe otra parte. Hay algunos libros que Ratzinger le dedica a von Balthasar. No recuerdo ahora si también von Balthasar llegó a dedicarle alguno de sus libros, es bastante posible, porque sentían una mutua admiración y un mutuo respeto. Cuando muere von Balthasar, Joseph Ratzinger predica la homilía, celebra una misa en su honor, y en la homilía decía, o elogiaba la manera en la que von Balthasar hacía teología, porque no era un teólogo solo de teoría y de libros, hacía teología de rodillas, hacía teología postrado. Y hay veces que para aproximarse a la verdad de Dios, uno tiene que saber que está delante de un misterio que desborda a uno, que desborda a la razón, de modo que uno no puede querer llegar y agarrar los misterios y manosearlos con la mano y someterlos todos al dominio de la transparencia de nuestra pequeña racionalidad. Hay que hacer teología de rodillas, porque solo de rodillas se experimenta verdaderamente la realidad divina y entonces se puede comprender con mayor profundidad y con mayor claridad, siempre desde la humildad de saber que uno está delante de lo que lo desborda. Entonces Ratzinger y von Balthasar en ese sentido me parece que son dos teólogos que piensan rezando y rezan pensando, es decir, su teología es también oración. Todo esto explica que Benedicto XVI no perdiera ocasión para señalar de forma inequívoca y con sentido positivo que muchas de las causas del mal en el mundo de hoy, al menos las más profundas, están precisamente en el olvido de la verdad de Dios y la verdad del hombre, así como en la fractura o daño antropológico y social que han propiciado determinadas ideologías mediante lo que él, entonces cardenal decano y después papa, definiera como dictadura del relativismo. Y sus reacciones, entre las que se encuentran los más variados fundamentalismos. Por ello, el Papa reclamó la necesidad que tiene el mundo actual de reencontrar una sólida fundamentación, tanto en la vida de las personas como en la entera sociedad civil e internacional, que preserve la dignidad humana y sus derechos inalienables.
así como el auténtico progreso y la convivencia de los pueblos en paz y en libertad. Esto solo era posible para Benedicto XVI si se cimienta en la verdad que tiene a Dios y a su ley, inscrita en la naturaleza humana como cimiento y fundamento último. A Joseph Ratzinger le preocupa especialmente que el hombre sin Dios, cuando el hombre no le da la cara a Dios, el hombre pierde también su propia humanidad. Es decir, el ser humano solamente se puede entender a sí mismo de modo adecuado cuando se coloca delante de su Creador. Porque delante de su Creador, el ser humano también se hace consciente de su propia dignidad, de su imagen y semejanza divina. Entonces, cuando le damos la espalda a Dios, pronto el ser humano tiende a deshumanizarse, a convertirse incluso en un monstruo. Joseph Ratzinger es testigo de los grandes intentos del siglo XX por construir estados ateos, estados que se desentiendan radicalmente de la realidad de Dios. Y bueno, pues vimos hasta dónde puede llegar la monstruosidad humana cuando ya no está delante de su Creador. Entonces, para Joseph Ratzinger, devolverle el lugar protagónico a Dios que se ha manifestado en Jesucristo es fundamental para el desarrollo de la cultura y para la salud social de todas las naciones y para una humanidad bien lograda, podríamos decir. En una ocasión dijo, si Dios es grande, el hombre es grande. Mientras que si no hay Dios, por ejemplo, si no existe tal cosa como Dios, el hombre es simplemente un producto fortuito del azar que no merece un especial respeto, y también sería muy difícil justificar que realmente el ser humano tiene una dignidad si no proviene de un creador que lo ha querido, que lo ha amado, que lo ha llamado, que le ha dado una vocación y un lugar en la historia y un lugar en el mundo. Entonces, ponernos delante de Dios para Joseph Ratzinger es no nada más una cuestión de la justa adoración que le debemos a nuestro Creador, sino también es una cuestión social. Es decir, el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas garantiza también la sana convivencia entre los hombres porque nos permite descubrir quiénes somos en realidad. A este respecto, señalaba en su importante encíclica Caritas in Veritate, Caridad en la Verdad, que solamente un humanismo abierto al absoluto nos puede guiar en la promoción y realización de formas de vida, social y civil, en el ámbito de las estructuras, las instituciones, la cultura y el etos, protegiéndonos del riesgo de quedar apresados por las modas del momento. Se quiera aceptar o no, el diagnóstico del Papa Benedicto XVI y los remedios que propuso resultaron honestos y certeros, aunque muchos, por desgracia, no los aceptaran ni estuvieran capacitados para entenderlos. Por eso mismo, llevar a los hombres a descubrir su capacidad de conocer la verdad en un sentido último y definitivo de su existencia constituyó sin duda uno de los desafíos y servicios más importantes que el Papa Benedicto XVI tuvo en su pontificado. Hacer la verdad en la caridad como fórmula fundamental de la existencia cristiana. La caridad sin verdad sería ciega. La verdad sin caridad sería como un címbalo que retiñe, como él mismo dijera en la misa de inicio del cónclave del que salió elegido Papa. Fue un incansable buscador de la verdad, a imagen de San Agustín, a quien le tuvo gran afecto y devoción. Considerado como un gran teólogo del siglo XX, nos dejó 3 magníficas encíclicas sobre la fe, la esperanza y la caridad. Emprendió un proceso de renovación en la Iglesia a través de las reuniones de los cardenales antes del consistorio. No tuvo miedo de afrontar los abusos de poder en la Iglesia Católica y especialmente los lamentables casos de los abusos sexuales a menores por parte de clérigos. Lo conocí bien desde hace muchos años. Su natural timidez quedaba atrás en la afabilidad del trato y cercanía. Fue un hombre culto que supo ganar el cariño de la gente, de los sacerdotes y los religiosos, no solo por sus escritos, también con sus gestos cercanos. Hablar de Benedicto XVI es hablar de teología, filosofía, exégesis, humanismo, catequesis y una entrega total a la voluntad de la razón de nuestra fe, Jesús de Nazaret.
es hablar del magisterio de la Iglesia y la nueva evangelización. Es encontrarnos con un catequista por excelencia que, en una didáctica y hermenéutica adecuadas, nos guía a través de su vida apostólica, como sacerdote, como cardenal, como decano, como papa. Benedicto XVI, colaborador de la verdad, un profeta de nuestros tiempos. Benedicto XVI, colaborador de la verdad, un profeta de nuestros tiempos. El registro de la historia. El cardenal Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI, nació en Marktl am Inn, diócesis de Passau, Alemania, el 16 de abril de 1927, sábado santo, y fue bautizado ese mismo día. Su padre, comisario de la Gendarmería, provenía de una antigua familia de agricultores de la Baja Baviera, de condiciones económicas modestas. Su madre era hija de artesanos de Rimstig, y antes de casarse trabajó de cocinera en varios hoteles. Pasó su infancia y su adolescencia en Traunstein, una pequeña localidad cerca de la frontera con Austria, a 30 kilómetros de Salzburgo. En ese marco, que él mismo ha definido mozartiano, recibió su formación cristiana, humana y cultural. Yo creo que hay 4 aspectos de la vida de Joseph Ratzinger que vale mucho la pena recargar. Primero, la infancia de Joseph Ratzinger. Él crece en un ambiente muy tóxico dentro de Alemania, que es el ascenso de Hitler, del nacionalsocialismo, de los nazis. Su papá no era nada afecto a los nazis, no los quería. Eso hace que la familia se esté moviendo constantemente hacia la periferia de Alemania para evitar estas personas. Él tiene una vocación temprana, quiere ser sacerdote. Es difícil imaginar la violencia que se vive bajo un régimen de tal autoritarismo, bajo una dictadura. Todos los jóvenes eran obligados a ingresar a la niñez y a las juventudes de Hitler, etc. Él, en un libro fantástico en donde habla sobre su vida, que es más bien sobre su primera parte, sobre su infancia, él mismo explica, y los biógrafos han explicado muy bien, tuvo un profesor que le exentó de irse al equivalente a los scouts, pero nazis, una cosa terrible. Lo que ya no pudo evitar fue el reclutamiento. Cuando los nazis empezaron a perder la guerra, empezaron a reclutar a los jóvenes de 16 años, lo enrolan, lo incorporan a las Fuerzas Armadas y él mismo narra cómo lo mandan al frente, lo ponen a manejar junto con un grupo de jóvenes las baterías antiaéreas y lo recuerda con mucha conmoción, es decir, realmente una experiencia que lo marca toda la vida, entendiendo el inmenso valor que tiene la paz y la enorme desconfianza que a partir de él va a tener siempre sobre cualquier intento dictatorial o cualquier imposición política de una verdad, ¿no? Es decir, el valor de la persona humana es lo que él descubre en ese momento. Él finalmente no quiere saber más, se va a su casa, después lo meten en un campo de concentración, los aliados, es decir, porque metieron a todo el mundo en campo de concentración. Finalmente él sale y se va al seminario. Este es como el primer aspecto. Esto marca la vida de Joseph Ratzinger. Acabando la guerra, él ingresa al seminario, que era su ilusión. Él quería ser así. Incluso él arriesga la vida cuando un sargento, un capitán del ejército, confronta al grupo de jóvenes donde él estaba. Los ven y empieza a preguntar, ¿qué quieren ser? Y él contesta, yo voy a ser sacerdote. Punto. El periodo de su juventud no fue fácil.
La fe y la educación de su familia lo preparó para afrontar la dura experiencia de aquellos tiempos en los que el régimen nazi mantenía un clima de fuerte hostilidad contra la Iglesia Católica. El joven Joseph vio cómo los nazis golpeaban al párroco antes de la celebración de la Santa Misa. Precisamente, en esa compleja situación, descubrió la belleza y la verdad de la fe en Cristo. Para ello, fue fundamental la actitud de su familia, que siempre dio un claro testimonio de bondad y esperanza con una arraigada pertenencia a la Iglesia. Hasta el mes de septiembre de 1944, estuvo enrolado en los servicios auxiliares antiaéreos. De 1946 a 1951, estudió filosofía y teología en la Escuela Superior de Filosofía y Teología de Freising y en la Universidad de Múnich, en Baviera. Recibió la ordenación sacerdotal el 29 de junio de 1951. En 1952, Joseph Ratzinger inició su actividad como profesor de la Escuela Superior de Freising. En el año 1953, se doctoró en teología con la tesis Pueblo y Casa de Dios en la doctrina de la Iglesia de San Agustín. 4 años más tarde, bajo la dirección del conocido profesor de teología fundamental, Gottlieb Schungen, obtuvo la habilitación para la enseñanza con una disertación. Su intensa actividad científica lo llevó a desempeñar importantes cargos al servicio de la Conferencia Episcopal Alemana y de la Comisión Teológica Internacional. En 1972, juntamente con Hans Urs von Balthasar, Henri de Lubac y otros grandes teólogos, fundó la revista de teología Communio. El doctor Alejandro Sadamier y Terán nos habla de la relación entre Benedicto XVI y estos grandes teólogos a los que los unió la belleza y la verdad. Para Joseph Ratzinger, Hans Urs von Balthasar, junto con Henri de Lubac, son los más grandes teólogos del siglo XX. De hecho, quizá habría que decir que von Balthasar es su teólogo favorito. Ratzinger siente una enorme admiración por él, habla muy bien de su inmensa cultura y su capacidad teológica y su profundísima visión del mundo, de Jesucristo, de la realidad. Tienen una afinidad en que ambos autores son muy sensibles con el tema de la belleza. Los dos eran grandes fanáticos de Mozart. Ya sabemos que Mozart es el compositor favorito de Ratzinger. Ratzinger llegó a decir que en la música de Mozart está contenido el drama completo de la existencia humana. Eso no es poco decir. Y von Balthasar, que era un inmenso admirador de Mozart, además era pianista, se sabía toda la obra de Mozart de memoria. En algún momento regaló von Balthasar su colección de discos de Mozart y cuando les preguntaron por qué había hecho eso, dijo que ya la tenía toda en la cabeza. Bueno, era un genio von Balthasar. ¿Qué capacidad para reproducir esto de modo que te suene igual por dentro que como lo escucharías por fuera, ¿no? Bueno, un genio fantástico. Von Balthasar, al igual que Ratzinger, piensan que la verdad siempre es también bella y siempre es también buena. De modo que no solo el anuncio del Evangelio tiene que ser siempre como la verdad en silogismos y la verdad en su solidez racional, sino que a veces el camino más adecuado es invitar a la experiencia de Jesucristo por la vía de la belleza. Razón, entendimiento, belleza, estudio y praxis en una entrega total de aprendizaje y enseñanza a través de comunio y de la experiencia pastoral con el correr de las décadas, recorriendo un camino de maduración y conocimiento. Sí, yo creo que para entender la fe, primero debemos desarrollar la razón. Esa es la relación entre la filosofía y la teología. No basta leer la Escritura. La Escritura en sí misma
es toda la sabiduría de Dios. No está en cuestionamiento la Escritura. Lo que puede estar en cuestionamiento es si la estamos entendiendo o no. Porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Nadie puede estar por encima de ella. Pero para acercarnos a ella, necesitamos desarrollar los dones que Dios nos ha dado. Inteligencia en primer lugar, la razón. Y la razón no está en contra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la razón de Dios. Ahí está un elemento importantísimo que muchos, no basta acercarnos a la Escritura. Necesitamos hacerlo de manera humana. Lo dice con esas palabras Papa Benedicto. Para que tengamos una comprensión más humana, desarrollemos los dones que Dios nos ha dado, la razón. Y entonces, siendo racionales, comprendemos a la palabra de Dios, que es razón, que es verdad. Y desde ahí damos el paso de la filosofía a la teología y de la teología a la vida. Son dos elementos estrechamente unidos. El 25 de marzo de 1977, el Papa Pablo VI lo nombró arzobispo de Múnich y Freising. El 28 de mayo recibió la ordenación episcopal. Fue el primer sacerdote diocesano, después de 80 años, que asumió el gobierno pastoral de la gran arquidiócesis bávara. Escogió como lema episcopal, colaborador de la verdad, y él mismo lo explicó. Por un lado, me parecía que expresaba la relación entre mi tarea previa como profesor y mi nueva misión, aunque de diferentes modos. Lo que estaba y seguía estando en juego era seguir la verdad, estar a su servicio. Y por otro, escogí este lema porque en el mundo de hoy el tema de la verdad es acallado, casi totalmente, pues se presenta como algo demasiado grande para el hombre y, sin embargo, si falta la verdad, todo se desmorona. En efecto, la búsqueda y afirmación de la verdad siempre fue el empeño vital e intelectual de la trayectoria de Joseph Ratzinger. Su permanente trabajo de reivindicar la capacidad de la razón humana, de acceder a la verdad y, en consecuencia, su insustituible y valioso papel en el acto de fe y en la auténtica reflexión teológica y vivencia religiosa. Benedicto XVI, colaborador de la verdad, un profeta de nuestros tiempos. Benedicto XVI, colaborador de la verdad, un profeta de nuestros tiempos. Viaje apostólico a México y Cuba. Durante su pontificado, el Papa Benedicto XVI, en el año 2012, viajó a México y Cuba. Durante su vuelo a México, ofreció una conferencia de prensa. Los medios de comunicación le preguntaron sobre el problema del narcotráfico en México y la fuerte huella que Juan Pablo II había dejado en sus viajes a nuestro país. Nosotros conocemos bien todas las bellezas de México, pero también este gran problema del narcotráfico y de la violencia. Supone ciertamente una gran responsabilidad para la Iglesia Católica en un país con un 80% de católicos. Debemos hacer lo posible contra este mal destructivo de la humanidad y de nuestra juventud. Diría que el primer acto es anunciar a Dios. Dios es el juez, Dios que nos ama, pero que nos ama para atraernos hacia el bien, a la verdad contra el mal. En segundo lugar, la Iglesia tiene la gran responsabilidad de educar las conciencias, educar en la responsabilidad moral y desenmascarar el mal, desenmascarar esta idolatría del dinero que esclaviza a los hombres solo por él, desenmascarar también las falsas promesas, la mentira, la estafa que está detrás de la droga. Debemos ver que el hombre necesita del infinito.
Si no existe Dios, el infinito se crea sus propios paraísos, una apariencia de infinitudes que solo puede ser una mentira. Por eso es tan importante que Dios esté presente, accesible. Es una gran responsabilidad ante el Dios, juez que nos guía, nos atrae a la verdad y al bien. Y en este sentido, la Iglesia debe desenmascarar el mal, hacer presente la bondad de Dios, hacer presente su verdad, el verdadero infinito del cual tenemos sed. Es el gran deber de la Iglesia. Hagamos todos juntos lo posible, cada vez más. Como colaborador de la verdad, Benedicto XVI nos llamaba a hablar con la verdad y desenmascarar a la mentira y los engaños detrás de aquello que es destrucción para los jóvenes y muchas otras personas en nuestro país y muchos otros lugares de nuestro planeta, siempre ante la presencia de Dios y la misión de la Iglesia. En su primera homilía, en Parque Expo Bicentenario, el 25 de marzo de 2012, Papa Benedicto XVI nos habló del fruto de Cristo Jesús dentro del plan de salvación. Queridos hermanos, al venir aquí, yo he podido acercarme al monumento a Cristo Rey, en lo alto del cubilete. Mi venerado predecesor, el beato Papa Juan Pablo II, aunque lo deseó ardientemente, no pudo visitar este lugar emblemático de la fe del pueblo mexicano en sus viajes a esta querida tierra. Seguramente se alegrará hoy desde el cielo de que el Señor me haya concedido la gracia de poder estar ahora con ustedes, como también habrá bendecido a tantos millones de mexicanos que han querido venerar sus reliquias recientemente en todos los rincones de este país. La nueva evangelización. Al iniciar su pontificado, el Papa Benedicto XVI dijo en su mensaje Urbi et Orbi: al emprender su ministerio, el nuevo Papa sabe que su tarea consiste en hacer resplandecer ante los hombres de hoy la luz de Cristo, no su propia luz, sino la luz de Cristo. En mayo de 2010, en Fátima, Benedicto XVI dijo a los obispos portugueses: cuando en el sentir de muchos, la fe católica ha dejado de ser patrimonio común de la sociedad y es vista a menudo como una semilla minada y ofuscada por divinidades y señores de este mundo, es muy difícil que llegue a los corazones a través de simples discursos o apelaciones morales, y menos aún a través de recordatorios genéricos de los valores cristianos. Porque la mera emisión del mensaje no llega a lo más profundo del corazón de la persona, no toca su libertad, no cambia su vida. Lo que fascina sobre todo es el encuentro con personas creyentes que, con su fe, atraen a la gente hacia la gracia de Cristo, dando testimonio de Él. Este fue el pensamiento de Benedicto XVI que, en concordancia con su sucesor, Papa Francisco, ha predicado y testimoniado la importancia de volver a lo esencial, a una iglesia rica solo en la luz que recibe del Señor. El retorno a lo esencial es la clave de la misión, y Joseph Ratzinger lo había dicho cuando aún era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, durante una catequesis en diciembre de 2000, citada en estos días por el director de Fides, Gianni Valente. El cardenal Ratzinger tomó como punto de partida la parábola evangélica del reino de Dios, comparado por Jesús con el grano de mostaza que es la más pequeña de todas las semillas, pero una vez que ha crecido,
es más grande que las demás plantas del jardín y se convierte en un árbol. Explicó que, al hablar de la nueva evangelización en las sociedades secularizadas, había que evitar la tentación de la impaciencia, la tentación de buscar inmediatamente grandes éxitos, de buscar grandes números, porque este no es el método de Dios. La nueva evangelización, añadió, no puede significar atraer inmediatamente con métodos nuevos y más refinados a las grandes masas que se han alejado de la Iglesia. La propia historia de la Iglesia, observó el cardenal Ratzinger, enseña que las grandes cosas comienzan siempre con el grano pequeño y los movimientos de masas son siempre efímeros, porque Dios no cuenta con grandes números. El poder externo no es el signo de su presencia. La mayor parte de las parábolas de Jesús apuntan a esta estructura de la acción divina y responden así a las inquietudes de los discípulos. No buscamos audiencia para nosotros mismos. No queremos aumentar el poder y la extensión de nuestras instituciones, sino que queremos servir al bien de las personas y de la humanidad, dando espacio a aquel que es la vida. Esta expropiación del yo, ofreciéndolo a Cristo por la salvación de los hombres, es la condición fundamental del verdadero compromiso con el Evangelio. Y él mismo narra cómo queda fascinado, ¿sí?, con la teología centrada en la persona, que es toda una revolución teológica en el siglo XX, muy importante, que tiene dos aspectos. Uno, la vuelta a la persona, volviendo a las fuentes originales de la fe cristiana, por un lado, es decir, volver a la patrística, volver a la Biblia, volver a la persona, totalmente marcado y fascinados con la teología de la persona del cardenal Newman, ¿sí? Y por otro lado, el gran movimiento litúrgico, de renovación litúrgica, que lo que buscaba este movimiento era no tanto modernizar una liturgia, sino volver a la liturgia viva, es decir, a la celebración, sí, verdaderamente de la alegría del Evangelio y el sacrificio de Cristo y la resurrección de Cristo. Durante su viaje apostólico a México, Papa Benedicto XVI habló sobre la alegría que debe tener el cristiano al evangelizar, el compromiso asumido y la entrega hasta el final. En Aparecida, los obispos de Latinoamérica y del Caribe han sentido con clara evidencia la necesidad de confirmar, renovar y revitalizar la novedad del Evangelio arraigada en la historia de estas tierras, desde el encuentro personal y comunitario con Jesucristo, que suscite discípulos y misioneros. La misión continental que ahora se está llevando a cabo, diócesis por diócesis en este continente, tiene precisamente el cometido de hacer llegar esta convicción a todos los cristianos y comunidades eclesiales para que resistan a la tentación de una fe superficial y rutinaria, a veces fragmentaria e incoherente. También aquí se ha de superar el cansancio de la fe y recuperar la alegría de ser cristianos, de estar sostenidos por la felicidad interior de conocer a Cristo y de pertenecer a su iglesia. De esta alegría nacen también las energías para servir a Cristo en las situaciones agobiantes de sufrimiento humano, para ponerse a su disposición sin replegarse en el propio bienestar. Lo vemos muy bien en los santos, que se entregaron de lleno a la causa del Evangelio con entusiasmo y con gozo, sin reparar en sacrificios,
incluso él de la propia vida. Su corazón era una apuesta incondicional por Cristo, de quien habían aprendido lo que significa verdaderamente amar hasta el final. El documento de Aparecida no solo ha impactado el desarrollo pastoral de América Latina, está en proceso, sino que de ahí salió el Papa Francisco. ¿Ok? Sí. Y la influencia de Aparecida en este momento a nivel mundial, en la iglesia africana, en este mover a la iglesia, la sinodalidad, una iglesia más profética, más comprometida, que nos está conociendo el Papa Francisco, nace en Aparecida. Y Aparecida es la obra de Benedicto XVI porque él creía en la sinodalidad. Y si empezamos a buscar los vasos comunicantes entre estos hombres de iglesia, vamos a encontrar cualquier cantidad, ¿sí? En adelante. Pero esta anécdota de Aparecida me parece muy, muy importante. Y curiosamente, la reunión donde marca ya la madurez de la iglesia latinoamericana es Aparecida, ¿sí? Y es con la consigna, que hoy es la consigna de la iglesia a nivel mundial, ¿sí? Ser discípulos y misioneros de Cristo. Benedicto XVI, colaborador de la verdad, un profeta de nuestros tiempos. Benedicto XVI, colaborador de la verdad, un profeta de nuestros tiempos. Con Dios nunca se está solo. Federico Lombardi, quien fuera vocero del Papa Benedicto XVI y actualmente es presidente de la Fundación Vaticana Benedicto XVI, en la obra Con Dios nunca se está solo, que resalta los 10 más importantes discursos de su pontificado, señala que en la obra de Joseph Ratzinger nos encontramos con un rico contenido y una eminente calidad expresiva, un vasto mar que podrá recorrerse y sondearse durante mucho tiempo. El trabajo en referencia está dividido en 2 partes: la vida de la Iglesia y el mundo de la cultura, la sociedad y la política. Al iniciar su pontificado, Benedicto XVI nos dice que la Iglesia está viva. Esta es la maravillosa experiencia de estos días. Esto el 24 de abril del 2005. Al finalizar su pontificado, Papa Benedicto XVI afirmaba: «Estoy verdaderamente conmovido y veo a la Iglesia viva». 27 de febrero de 2013. El pontificado se abre y se cierra con el mismo testimonio: la vitalidad de la Iglesia que le ha sido confiada para guiar. No obstante las dificultades, la Iglesia está viva porque Cristo está vivo, resucitado, y la Iglesia pertenece a Él, que es el buen pastor y la acompaña permaneciendo en su barca incluso en tiempos de tempestad. No hay otro programa que cumplir que dejarse guiar por Él con confianza. Dentro del pensamiento de Ratzinger, estamos muy acostumbrados a la gran teología, al Jesús de Nazaret, que bueno, es una obra cumbre, ¿sí? Sino que es un gran reformador de la Iglesia en términos que nadie quiere ver. Es decir, una reforma a la disciplina muy profunda. Hay una serie de reformas al derecho canónico que, en esencia, ¿qué es lo que hacen? Restablecer la conciencia de la criminalidad de una conducta y al mismo tiempo reactivar todos los mecanismos disciplinarios de la Iglesia que estaban dormidos. Los tribunales eclesiásticos, la importancia y la centralidad de la Santa Sede para conocer de estos asuntos, obligar a los obispos a tomar responsabilidad sobre este aspecto, formar a los nuevos obispos en esta dimensión, y ese es Joseph Ratzinger. Es una reforma muy dolorosa cuando no se quiere hablar, pero que sí nos habla del compromiso del personaje con la verdad,
¿sí? Y sobre todo, como decía yo, en su experiencia del horror de la guerra, entender la enorme trascendencia, la importancia de la persona humana. La persona humana es, ¿sí?, el centro de la teología cristiana. Y voy a otro elemento que me parece fundamental de la persona en su experiencia. Poca gente ha reparado, ¿sí?, me refiero a los laicos del común, ¿no?, a los católicos de a pie. Pocas veces hemos reparado en la enorme revolución teológica que ha causado Benedicto XVI con su primera encíclica Deus Caritas Est. En esta encíclica, él al principio dice algo que es contundente. Nos dice, no se empieza a ser cristiano por una convicción ética, sino por un acontecimiento, por un encuentro con la persona de Jesús de Nazaret que cambia de manera definitiva nuestra vida. Pastorear significa amar, significa mostrar a Dios a los hombres, el Dios que podemos encontrar en Cristo y que nos salva de los desiertos y de las tinieblas para conducirnos a la vida y a la luz. El primer discurso de Benedicto concluye con un llamamiento a los jóvenes para que no tengan miedo de Cristo, que no quita nada y lo da todo. Se hace eco del primer gran discurso del Papa Wojtyla. No tengáis miedo, abrid las puertas a Cristo. La historia de la Iglesia internamente y en su proyección misionera solo puede entenderse desde la fe. Benedicto se encontraría con los jóvenes unos meses más tarde en la Jornada Mundial de la Juventud de Colonia y los invitaría a emprender, como los magos, el camino de la Iglesia en el tiempo. Una Iglesia con sus errores y defectos, compuesta por pecadores, pero también por santos. Estos son los verdaderos revolucionarios de la historia y nos enseñan el estilo de Dios. No el poder, sino la verdad, el derecho, la bondad, el perdón, la misericordia, construyendo un espacio de comunión y unidad a través de los continentes, las culturas, las naciones, siguiendo la estrella de Cristo que ilumina la historia. Estuvo insistiendo con el magisterio del Papa Juan Pablo en la defensa de la vida en primer lugar, que fue el primer punto que empieza a ponerse en cuestionamiento, la defensa de la vida, la defensa de la dignidad humana desde la concepción, y después vendrá la defensa de la familia. Ahí vamos siguiendo el paso, ¿verdad?, del desarrollo de todo esto cuando viene a ponerse en cuestionamiento la familia. Y finalmente la defensa de la dignidad humana, porque comienza a replantearse el sentido de la persona misma, ¿no? ¿Quién es la persona? ¿Quiénes somos nosotros? El hombre, la mujer, la familia, la vida, todo se pone en cuestionamiento y terminamos en esta crisis antropológica, decimos, donde ya no entendemos quién es verdaderamente el ser humano. Y llegamos a un relativismo donde cada quien puede pensar qué es lo que es, o lo que quiere ser. Contra todo esto luchó en su magisterio. Hay textos muy claros para decir cuidado con estas ideologías destructivas, relativistas. En el encuentro de jóvenes en Madrid, en el encuentro de la familia que tuvo por la familia en distintos lugares, y en sus enseñanzas, en su magisterio, constantemente llamándonos a saber como creyentes, en primer lugar, iluminar esta cultura, no dejarnos envolver por estas equivocaciones, sino ser luz, porque si empezamos a tratar de imitar o hacernos parte de esta cultura, pues como nos ha dicho Jesús, van a terminar siendo ustedes, mis discípulos, como la sal que pierde el sabor, la luz que deja de iluminar. Para el camino y la renovación de la Iglesia en nuestro tiempo, Papa Benedicto
tomó como referencia el Concilio Vaticano II, 40 años después de su conclusión. Como testigo del concilio, en el que participó activamente como experto teólogo, tuvo la autoridad para desarrollar el discurso sobre la correcta recepción del concilio. Un discurso relevante sobre la diferencia entre una hermenéutica de ruptura y discontinuidad y una hermenéutica de reforma y continuidad en la que fidelidad y dinámica se convierten en una sola cosa. Bien, sí, Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, es un gran revolucionario y un renovador de la Iglesia, pero para hacer justicia a lo que estoy diciendo, hay que decir que no lo hace solo. Realmente el gran renovador de la Iglesia para el mundo moderno es el Concilio Vaticano II. Esto responde a la convocatoria de Juan XXIII, esa era su intención, que la Iglesia se pusiera las pilas y se pusiera a la altura del tiempo moderno y que le hablara al hombre de hoy de forma que el mensaje cristiano de siempre interpele realmente al hombre de hoy y responda a sus preguntas existenciales profundas, ¿no? Pero como hombre contemporáneo, no como ser humano general, como hombre de hoy. Bueno, Joseph Ratzinger es, junto con Juan Pablo II, el gran intérprete del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II tuvo muchas discusiones, muchas interpretaciones, y Joseph Ratzinger pues interpreta el concilio, pero recordemos que lo hace desde dentro. Él fue un agente activo, uno de los grandes protagonistas del concilio, y el 31 de diciembre, que fallece Benedicto XVI, pues fallece el último gran participante en primera persona de este magnífico evento que es la revolución de la Iglesia para el mundo moderno, por supuesto. Y Ratzinger es un intérprete legítimo, que conoce desde dentro todo el desarrollo del concilio. El Papa Benedicto afirmó que los frutos positivos del concilio se están desarrollando y destacó en particular la nueva actitud positiva de la Iglesia que orienta el diálogo entre la razón y la fe. En nuestro tiempo, en ámbitos cruciales, como la relación entre las ciencias y la fe, la relación entre el Estado laico moderno y la Iglesia con su visión del hombre y de la sociedad, la relación entre la Iglesia y las grandes religiones. Él es uno de los teólogos más importantes del Concilio Vaticano II, y él es el impulsor de los dos elementos centrales del Concilio Vaticano II, que es la vuelta a las fuentes, ¿sí? El volver a las fuentes, volver a beber del agua original de la fe cristiana, que es la patrística y la Biblia, obviamente, por un lado, y por otro lado, ¿sí?, lo que llamaron el ayornamiento, es decir, aprender a predicar el Evangelio en nuestros días, ¿sí? Y eso es lo que marca el Concilio Vaticano II, y él es, ya podemos decirlo ahora, ¿sí?, posiblemente el teólogo más importante, ¿sí? Entonces era el jovencito entre los grandes teólogos de aquel entonces. Viene la recepción del Concilio Vaticano II, que no ha terminado, ¿sí? Todavía no tenemos el primer papa crecido y educado bajo el Concilio Vaticano II, es decir, los procesos de recepción de un acontecimiento de esa naturaleza llevan 2-3 generaciones. Vamos en la segunda generación apenas, ¿sí? Y bueno, implementar un concilio de este tamaño tiene sus dificultades, y él es uno de los grandes estrategas de la implementación del Concilio Vaticano II, como arzobispo, después como prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, donde él da batallas muy importantes, ¿sí? Ahí sí hay que destruir el mito del Rottweiler, etcétera, etcétera. Difícilmente vamos a encontrar un hombre con tanta inteligencia, ¿sí?, confrontando a sus pares. Aunque el pontificado de Benedicto XVI se caracterizó por la personalidad del Papa teólogo y, por tanto, por su compromiso con la propuesta de la fe cristiana en relación con la cultura contemporánea, no se puede olvidar que también estuvo marcado por grandes problemas de gobernanza, en particular, la crisis debida a la salida a la luz de los abusos sexuales, no solo en la sociedad, sino también específicamente en el clero católico. Y aquí viene un tercer elemento muy importante. A partir del año 2002,
se abre una crisis dentro de la Iglesia tremenda, que a todos nos ha ayudado muchísimo dolor, que es la crisis de la pederastia. Se descubre que sacerdotes han abusado de su condición, han abusado de mujeres, han abusado de niños, y el gran promotor de la idea de que solo en la verdad se podrá encontrar justicia es Joseph Ratzinger. Él es el que convence a Juan Pablo II que no se puede dar vuelta a este asunto, y la primera gran intervención es precisamente en Estados Unidos, donde se desatan los primeros escándalos al respecto, y él es el orquestador de lo que se llamó la tolerancia cero. Este es un aspecto muy poco conocido de Ratzinger, interesadamente poco conocido. ¿Sí? Él emprende una serie de reformas, y yo los invito a que lo vean en la página de la Santa Sede. Ahí está todo un sitio especial sobre la crisis de la pederastia, en donde se puede leer una por una las muchísimas reformas que hizo primero Joseph Ratzinger, después Benedicto XVI, ¿sí?, para mover a la Iglesia a una actitud totalmente distinta, ¿sí? Es decir, que se entienda claramente que el abuso no solamente es un pecado, sino que el abuso es un crimen. Y restablecer esta idea, pues seguimos en eso. Se han tenido avances muy importantes, se ha tenido que rascar muy profundo en la historia, ha sido un proceso doloroso, pero ese es Joseph Ratzinger. Una situación dolorosa y dramática a la que el Papa debió dedicar gran parte de su energía. Entre sus numerosos discursos sobre el tema estuvo el discurso de clausura del año sacerdotal, en el que refiere que la presencia del mal y del pecado en la vida de la Iglesia no debe apagar la confianza en el poder de la gracia de Cristo y en sus frutos de santidad. Benedicto XVI asumió su pontificado sabiendo que durante su pontificado la barca de Pedro, la Iglesia, atravesaría por una purificación dura. Esto se veía ya desde el Via Crucis de Juan Pablo II, por ejemplo, ¿no? Que en el 2005 Juan Pablo II, mirando el Via Crucis con la cruz en la mano, veíamos en la tele estas escenas conmovedoras, y Ratzinger predicando las estaciones, ¿no? Y hablaba de la porquería que había dentro de la Iglesia, no solamente de sacerdotes, de obispos, hablaba de cómo hemos lastimado al cuerpo de Jesucristo, al cuerpo místico de Jesucristo. Entonces, obviamente, quien conoce algo de los escándalos sabe que seguramente Benedicto XVI está hablando de ese tipo de cosas en el Via Crucis, está hablando de la situación de Maciel, está hablando y de otros muchos casos que ya conocemos, ¿no? Pero Benedicto XVI, colaborador de la verdad, sabe que antes de la imagen de la Iglesia, antes de cuidarle el prestigio, no, hay que darle la cara a la verdad, aunque duela. La verdad es dolorosa, pero siempre es purificadora, y al final la Iglesia no puede, no sé, revestirse de maquillajes y renunciar a la verdad o esconderla, porque Jesucristo es la verdad, y si la Iglesia es fiel a Jesucristo, tiene que ser verdadera también y veraz consigo misma. Entonces, si hay un cáncer dentro de la Iglesia, ese cáncer tiene que salir a la luz de la verdad y atravesar el proceso justo de purificación y de penitencia, aunque sea doloroso, aunque sea dramático y trágico. Entonces Joseph Ratzinger, ya como prefecto, intenta conseguir que su prefectura se haga cargo de varias cuestiones disciplinares que tenían que ver con abusos sexuales. Una vez que se hace papa, a los 3 meses vemos que el Marcial Maciel está expuesto y expulsado, descubierto. Y lo mismo que hizo con Maciel, hará después con otros 500 sacerdotes a lo largo de su pontificado. Como testimonio del compromiso del Papa Benedicto de responder a este desafío, fue necesario añadir como apéndice la Carta a los Católicos de Irlanda, el documento más completo que ha dedicado este delicado tema, y es una guía clarividente y de amplio alcance para el camino de conversión y renovación. Los 5 discursos dedicados a la cultura, sociedad y política de la obra Con Dios nunca se está solo, dirigida por el sacerdote jesuita Federico Lombardi, presidente de la Fundación Vaticana Benedicto XVI, revelan con una claridad quizá inesperada y sorprendente el hilo conductor, el de la relación y el diálogo entre la razón y la fe. En la historia, y sobre todo hoy, en nuestro tiempo, a partir de la dramática e ineludible pregunta de Auschwitz, ¿dónde estaba Dios en aquellos días?,
Papa Benedicto recorre con humildad un largo y exigente camino. Es reconocer a un Dios de la razón, de una razón que no es una matemática neutra del universo, sino que es una con el amor, con el bien, y que nos lleva a reconocer el mal como mal y a rechazarlo. En Ratisbona aborda explícitamente la relación entre fe y razón, desde el encuentro entre la fe bíblica y el cuestionamiento griego hasta nuestros días. Joseph Ratzinger es conocido también como el Papa de la Razón. Hay una palabra que aparece regada por toda su obra, que es logos. Logos es una palabra en griego que tiene muchos significados, pero significa palabra, razón, sentido, verbo. El logos es una palabra clave para entender qué es verdaderamente el cristianismo. El mismo apóstol Juan comienza su evangelio en arché en ho logos. En el principio, en el arché, era el logos. El logos es la pieza fundacional de la existencia, porque el logos es Dios mismo. Dios es razón, Dios es logos. Así que el cristianismo no se puede entender si se desconecta de la razón. En París, en el Collège de Bernardin, profundiza sobre la relación entre los orígenes de la teología occidental en el medioevo y las raíces de la cultura europea, indicando que la formación de dicha cultura es fruto del Quare de Deum, y concluye que la ausencia actual de Dios está agobiada por la pregunta a Él y que la búsqueda de Dios sigue siendo el fundamento de toda verdadera cultura. En Londres, en la Westminster Hall, ante los representantes de todo el pueblo británico, en el lugar del proceso a San Tomás Moro, habló del justo lugar que el credo religioso debe mantener aún hoy en el proceso político, y sostiene que el mundo de la razón y el de la fe necesitan uno del otro para el bien de nuestra civilización. Afirma que, si los principios morales que sostienen el proceso democrático no se fundan sobre el más sólido que el consenso social, su fragilidad se vuelve evidente. Por último, precisamente en la sede del Parlamento alemán en Berlín, evocando el abismo de horror del nazismo, afronta la cuestión de los fundamentos del Estado liberal de derecho, de la dificultad de distinguir el bien del mal en las cuestiones antropológicas fundamentales en juego en la sociedad contemporánea. Cuestiona el dominio exclusivo de la razón positivista. Recuerda que el hombre tiene una naturaleza que se debe respetar y no manipular a placer, porque el hombre no se crea a sí mismo. Sí, yo creo que para entender la fe, primero debemos desarrollar la razón. ¿Verdad? Esa es la relación entre la filosofía y la teología. No basta leer la Escritura. La Escritura en sí misma es toda la sabiduría de Dios. No está en cuestionamiento la Escritura. Lo que puede estar en cuestionamiento es si la estamos entendiendo o no. Porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Nadie puede estar por encima de ella. Pero para acercarnos a ella, necesitamos desarrollar los dones que Dios nos ha dado. Inteligencia en primer lugar, la razón. Y la razón no está en contra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la razón de Dios. Ahí está un elemento importantísimo que muchos, no basta acercarnos a la Escritura. Necesitamos hacerlo de manera humana. Lo dice con esas palabras Papa Benedicto. Para que tengamos una comprensión más humana, desarrollemos los dones que Dios nos ha dado, la razón. Y entonces, siendo racionales, comprendemos a la palabra de Dios, que es razón, que es verdad. Y desde ahí damos el paso de la filosofía a la teología y de la teología a la vida. Son dos elementos estrechamente unidos, y lo decía ya el Papa Juan Pablo II en un documento, que todos estábamos convencidos que junto a la enseñanza, la gran enseñanza de Juan Pablo II, estaba también la aportación del teólogo Joseph Ratzinger. Dice ese documento: hay dos alas en el ser humano para alcanzar la verdad:
la razón y la fe. Como el águila que se extiende con sus dos alas, el ser humano necesita siempre la razón y la fe para comprender la verdad. De este modo, el Papa Benedicto vuelve a proponer a los hombres de nuestro tiempo la pregunta: si la razón objetiva que se manifiesta en la naturaleza, indagada y conocida por la razón objetiva del hombre, no presuponga una razón creadora que funda ambas, y llama a la responsabilidad del hombre ante Dios y el reconocimiento de la dignidad inviolable de toda persona, hecha a imagen de Dios. De esta manera, recordamos que el Papa Benedicto XVI siempre consideró que la misión de la Iglesia y suya es sobre todo hablar a la humanidad de Dios, del Dios de Jesucristo, en un tiempo en el que Dios parecía oscurecer en el horizonte de la humanidad secularizada, que vio y dio a la Iglesia y la humanidad el fruto del Concilio Vaticano II al reencontrar la positiva relación del diálogo entre la Iglesia y el mundo moderno, que con verdadera pasión trató de practicar en primera persona y proponer a todos el diálogo vivido entre la razón y la fe como camino necesario para el bien y la salvación de cada uno y de toda la familia humana ante los dramáticos desafíos de nuestro tiempo. Este es el mensaje que emerge con gran fuerza de la lectura de las páginas de la obra Con Dios nunca se está solo, dirigida por el padre Federico Lombardi, sobre los grandes discursos de Benedicto XVI. Entre los retos que afrontó como teólogo y pilar de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ratzinger vio el surgimiento de nuevas posturas y visiones al interior y en las periferias del Vaticano, como lo fue la corriente de la teología de la liberación, a lo cual, como la cabeza del cuerpo rector y guía de la fe católica, respondió con una postura firme, el Libertatis Nuncius, en 1984, y la acción misma, el Libertatis Conscientia. ...1984, 1986. Son las dos instrucciones de la teología de la liberación. Aunque llevan la misma línea, es evidente que del 84 al 86, y el que podemos decir plenamente ratzingeriano es el del 86, ¿sí? Es evidente que hay un proceso de profunda reflexión sobre lo que está sucediendo ahí. Y él lo que hace es separar la paja del grano bueno, ¿sí? Y la instrucción está llena de caridad. Es decir, yo me acuerdo, porque en ese entonces era yo, entregado a la teología de la liberación, la estudié, estaba yo fascinado, metido en pastoral, en fin, muchas cosas. Y hasta la fecha creo que es un gran aporte a la teología, como Joseph Ratzinger también lo dijo. Y en la instrucción del 86, él hace una advertencia. Dice, está muy bien la teología de la liberación, pero hay dos problemas aquí. El primero, la antropología marxista se agarra a cachetadas con la antropología cristiana. ¿Por qué? Porque es una antropología, ¿sí?, que prescinde de Dios. Y la antropología cristiana se dignifica en Dios, es decir, estamos en las antípodas. Y segundo, ¿sí?, Cristo es un liberador del pecado en toda su dimensión, social, personal, trascendente, como lo quieran ver. Sí, es un liberador del pecado, no es un líder político. Y hablar de Jesús de Nazaret como un líder político, un liberador político, es traicionar a la persona, es empobrecer la persona de Jesús de Nazaret. No dice empobrecer la persona, pero básicamente es hacia dónde va. Dice, con estas dos advertencias, síganle adelante. ¿Sí? Y poca gente sabe la buena relación que Gustavo Gutiérrez, que es el primer proponente de la teología de la liberación, tenía con Ratzinger. Gustavo Gutiérrez nunca fue sancionado, nunca fue prohibido, ¿sí? Pero él sí hizo caso, porque una de las observaciones que Ratzinger les hizo a lo largo del tiempo es, no hay teología sin espiritualidad. Es decir, esto lo digo yo, acuérdense de Santo Tomás. Santo Tomás decía, mi teología no se la debo al estudio solamente, sobre todo se la debo a la oración.
Y aquí es la invitación es que, y este libro de Gustavo Gómez de la espiritualidad, teología de la liberación, debería leerlo todo el mundo, ¿sí? Y entonces sí empezamos a entender la enorme razón que tenía Ratzinger en esa observación del documento de 1986, que es una sabiduría muy profunda, y cómo revoluciona la misma teología de la liberación hasta darle, digamos, carta de naturalización al grado que puede desarrollar una espiritualidad, una teología volcada a la persona, volcada a lo social, etcétera, 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 ¿no? Y además no hay una teología de la liberación, como las grandes teologías, hay diversas escuelas. Uno de sus derivados es un gran teólogo argentino, es Canone, que él no le llamó teología de la liberación, en su teología le llama la teología del pueblo. ¿En qué consiste esto? Normalmente los teólogos de la liberación, no Gustavo Gutiérrez, sino otros, despreciaban la religiosidad popular. Ese fue el gran fallo de la pastoral de la teología de la liberación, es que despreció las creencias de la gente que quería liberar, y eso es una contradicción. ¿Sí? De esto se da cuenta Canone, y él, en la teología del pueblo, que le llama, lo que reivindica precisamente es la fuerza liberadora y profética de la religiosidad popular, que es en lo que el Papa Francisco un día y al siguiente también nos está machacando. Respeten a su pueblo. Y van a ver cómo casan las cosas. Cuando vino Benedicto XVI a México, ¿qué nos dijo? Metan la inteligencia a la religiosidad popular. El cardenal Fernando Filoni, gran maestro de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén, nombrado por Benedicto XVI sustituto para Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, después prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. El cardenal intentó escribir unas memorias de Benedicto XVI, describiéndolo como un profeta de nuestro tiempo. Él señala que los profetas eran los que tenían la tarea de dar a conocer la realidad en la que vivía el pueblo, pero también la presencia de Dios acompañando al pueblo. Considera que Benedicto XVI fue realmente un profeta de nuestro tiempo, porque sintió como su vocación hacer que el mundo, que cambiaba arremolinándose y olvidándose de Dios, se encontrara con la presencia de Dios. Que Benedicto XVI es quien nos ha hablado de Dios en este mundo, en esta realidad en la que nos encontramos. Dice: no olvidemos que se encuentra a caballo entre dos siglos el final del siglo XX, donde fue protagonista el Concilio Vaticano II y luego también en la vida de la Iglesia como obispo y prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, así como estrecho colaborador del Papa San Juan Pablo II y el siglo XXI. Enfrentado, pues, a la realidad de este mundo cambiante que, por utilizar una palabra que él mismo empleó repetidamente, se estaba volviendo líquido, impalpable, perdiendo sus rumbos espirituales, morales, éticos, tuvo esta vocación de hablarnos de Dios en este mundo nuestro. Ya se venía lo que ahora estamos viviendo y él lo analiza muy profundamente. Vamos hacia allá. Y si no hay alguien que lo detenga y si no somos capaces de darle un giro a las cosas que están sucediendo, va a llegar, como de hecho estamos viviéndolo. Y después, al llegar, eso lo hacía como teólogo, al llegar a ser el Papa, el obispo de Roma, lo que hace es un profeta de denuncia, porque el profeta no es solo el visionario, que lo fue, sino también el profeta de denuncia. Él habló muy fuerte a la cultura contemporánea diciendo que estamos en la dictadura del relativismo. Y el relativismo nunca nos va a permitir ni alcanzar la felicidad, ni alcanzar la realización, ni alcanzar la plenitud de la vida. Porque el relativismo es un error que nos pierde en el camino y en nuestras búsquedas. Creemos que estamos viviendo lo que yo quiero, pero no alcanzaremos las metas. El relativismo destruye, la verdad construye. El relativismo
nos lleva al error y a la mentira sobre nosotros mismos. La verdad nos ilumina en nuestra dignidad y en nuestra meta humana. Entonces Él denuncia lo que estamos viviendo y lo podemos ver. El concilio, en cierto sentido, fue su gran fundamento eclesiológico. Culturalmente ya se había formado como teólogo, pero maduró con la experiencia del concilio mismo. Encontró esta doble realidad. Dios permitió este encuentro providencial en su vida entre la riqueza de sus dones intelectuales, teológicos y morales, y la riqueza entonces de ser pastor. Sí, en efecto, Joseph Ratzinger es un gran visionario y llama la atención que cuando termine el Concilio Vaticano II, en general se vive un clima de gran optimismo. Ha habido un gran concilio, se han dicho cosas nuevas, hay cambios en la liturgia, en fin. Y todo esto genera como un aire de optimismo para la Iglesia. Joseph Ratzinger, con un realismo apabullante, no cae en esos optimismos ingenuos. Él sabe que la Iglesia de Jesucristo siempre va a ser o siempre va a responder a esa imagen de la barca que está en medio de las olas y de la tormenta y de la tempestad, de modo que pensar en el desarrollo o en el triunfo de la Iglesia simplemente como un progreso meramente humano, en cantidades, en números, en riqueza, esta no es la forma de pensar en la Iglesia. La Iglesia siempre va a estar probada y purificada por el dolor, por el escándalo, por la persecución no solo externa, sino, como decía Joseph Ratzinger, interna. Las cuestiones más graves de la Iglesia no son los ataques desde fuera, sino las enfermedades y las patologías que surgen desde dentro. Entonces, él no es ingenuo en ese sentido. Sabe que el hombre está atravesado por la herida del pecado original, y en ese sentido no podemos pensar en que aquí, en esta historia, como la conocemos, vamos a alcanzar ese ideal de paz perpetua con el que soñaba la Ilustración. La fe y el papel del intelecto fueron temas centrales de su reflexión teológica. La culminación y el corazón de todo esto fue el encuentro con Jesucristo vivo. Fundamental en este sentido fue la trilogía Joseph Ratzinger Benedicto XVI, Jesús de Nazaret. Así lo expresó no solo en los 3 volúmenes de Jesús de Nazaret, que es el centro de todo su mensaje, un diálogo con el Evangelio, con la vida de Jesús, y así entabló todos los temas. Siempre se hacía esta pregunta: pero, ¿y es actual este Jesús? ¿Esta fe? ¿Este Dios? ¿Y cómo entra en nuestras vidas? Jesús de Nazaret no es una biografía, sino el encuentro del hombre de hoy con el Evangelio y en el Evangelio. Como en tiempos de Jesús pretendía anunciar al reino de Dios, este ha sido el empeño de toda su visión teológica a lo largo de 70 años de su vida como sacerdote, obispo y papa, con una continuidad que nunca ha cesado. Así pues, el núcleo del mensaje era: Jesús realiza el reino de Dios. Joseph Ratzinger es elegido papa el 19 de abril de 2005 y adopta el nombre de Benedicto XVI. Renuncia al pontificado el 28 de febrero de 2013, viviendo 9 años como papa emérito. Es llamado a la presencia del Señor el 31 de diciembre de 2022 y recibe los honores fúnebres de un pontífice. Requiescat in pace. Siempre orientado por el Espíritu Santo, presentó su renuncia cuando se vio rebasado por las limitaciones de su edad. Invito a esta iglesia peregrina que encomiende su alma en sus oraciones, que todos los sacerdotes diocesanos, religiosos, así como todas las comunidades y fieles, hagamos oración por el eterno descanso de nuestro querido Papa Benedicto XVI. Joseph Ratzinger, Papa Benedicto XVI, vive intensamente el amor a Dios y la alegría del Evangelio. Trabaja arduamente por la nueva evangelización y el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, buscando siempre la pureza del corazón de los fieles y de los servidores del Señor. Papa Francisco lo llama maestro de catequesis. Agradezcamos también a Dios
por haberlo llamado al servicio ministerial en la Iglesia y a través de ese servicio al mundo entero. Y que el ejemplo de humildad y obediencia que nos dejó nos aliente y motive a vivir en comunión con nuestro amado Papa Francisco como actual sucesor de San Pedro. A los jóvenes reconoció la fuerza de desempeño con una frase que podemos adoptar para toda la Iglesia y la humanidad entera. Gracias por vuestra alegría y resistencia. Vuestra fuerza es mayor que la lluvia. Gracias. Benedicto XVI, colaborador de la verdad, un profeta de nuestros tiempos.